Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Emblemas de Torrevisión. Esta tarde tenemos un invitado muy especial. Lo hemos traído desde Mestanza. Ha venido aquí a hablarnos de su último libro, Sueños de Cine. José Carlos Villalba, su autor. Este vídeo sobre José Carlos y comenzamos. José Carlos Villalba es licenciado en Derecho y está cursando un máster de Escritura y Narración Creativa. Tras ejercer la abogacía durante un tiempo, dedicó otra etapa a la construcción, hasta convertirse en el responsable de comunicación de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de nuestra localidad. Será ahí donde redactará infinidad de notas de prensa deportivas y entretenidas entrevistas a destacados deportistas, a quienes conseguiría sacar su mejor imagen. Un nuevo cambio laboral lo ha colocado actualmente como técnico de administración en el Departamento de Servicios Operativos. Es un escritor nato, lo demostró con su primer libro, Antonio Villalba, mi padre, autopublicado en el año 2002, una peculiar biografía de su padre, y sobre todo con los editados por la Concejalía de Deportes. Aquellos años de baloncesto, 1996-2003, Francisco Gutiérrez Lorca, Pacoli, y la historia inacabada. Todos tienen en común el esfuerzo, la dedicación y el logro de plasmar en sus páginas de forma amena y honesta las vidas de sus protagonistas. Sueños de Cine es el inicio de una nueva faceta de su carrera literaria. La ficción lo ha hecho a lo grande, de forma pasional, para no dejar indiferente a nadie. Pues ya hemos visto este vídeo sobre nuestro invitado José Carlos, ahora sí que vamos a comenzar la charla con él. Muy buenas tardes, José Carlos. Muy buenas tardes, Sumaya. Compañero nuestro. Compañero. Y vecino. Y vecino. Y autor de varios libros que tenemos aquí. Qué lujo de invitado tenemos hoy. Pero antes de hablar de estos libros, que tienen sus historias, sobre todo el último, a nosotros en Emblemas nos gusta hablar con nuestro invitado de su época de vida. Comenzamos por la niñez. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu niñez? Bueno, en Churriana. O sea, yo soy alaurino desde hace 26 años justos, porque muy pronto hago 26 años de casado. Entonces yo he vivido toda mi vida en Churriana y con esa edad ya me volví a Laurín de la Torre. Ya me lo dijo mi padre, mi padre dijo, tú vas a acabar en Alaurín. Pues acertó. Y acertó, los padres que aciertan muchas veces, sí. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo ha sido esta niñez en Churriana? Bien, con la muy familia. Contento, relacionado allí con mucho deporte. De hecho, los primeros libros míos normalmente van relacionados con el tema del deporte. Y hasta que ya siendo más jovencito, pues conocí a una chica de Alaurín de la Torre. Últimamente salía ya más por Alaurín que por aquí. Y bueno, pues a lo tonto, pues ya llevamos 26 años juntos. Me refiero ya con papeles de por medio. Antes llevamos también unos pocos más. Lo que hace el amor. Te ha traído nuestra Nuria, que le damos un saludo desde aquí, sí. Que te ha traído a Laurín, ¿no? Aquí es muy conocida, además de por su familia también, por el tema del patinaje artístico, que a lo tonto claro. También un montón Ella está de muy implicada con el tema del club de patinaje, ¿verdad? Claro. Igual que tus hijos, ¿no? Igual, tus niñas, igual ¿no? Que... Bueno, José Antonio, hemos dicho, nacido en Churriana y es residente aquí en nuestro municipio. En concreto en Mestanza, ¿no? Sí, nosotros nos casamos y fuimos a vivir muy cerquita de aquí, en la zona de Carranque. De hecho, tengo una casa allí. En pleno centro. ¿Sí? Exacto, pero a los 5 años, recuerdo que el niño tenía como 3 años y la niña era un bebé que no andaba, nos fuimos a Mestanza. Se nos presentó allí la oportunidad, una tía de mi mujer vendía su casa y nosotros la compramos y luego la acondicionamos a nuestro gusto. Y llevamos allí viviendo 21 años. 21 años, porque al decir Mestanza, porque creo que familiares o algo que es cercano a Nuria es de ahí, de la sí, barriada, bueno, allí ¿verdad? Los Mestanza es un barrio que... Una barriada. Una barriada, que los fundadores de esa barriada son los bisabuelos de mi mujer. Fíjate. Yo no llegué a conocerlo, pero que claro. Tiene el apellido Mestanza. Sí, casi todos los residentes de ahí es Mestanza, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿cómo recuerdas nuestro municipio? Ya viniste jovencito aquí a Laurín, ¿no? La casa donde viví al principio, en Carranque, como yo he dicho, es que mi padre en su día compró un solar y yo recuerdo de niño ir a visitar el solar y aquello no era nada, aquello era... Campo. Entonces ahí es cuando me decía mi padre, tú vas a acabar aquí viviendo. Y claro, yo desde la visión de un niño decía, ¿yo qué voy a hacer aquí? Bueno, pues al final se tornó todo para que pudiéramos irnos para allá.
O sea que Claro. a Laurín era totalmente, ya de niño, yo de niño no venía mucho, pero de vez en cuando venía, y ya de joven tiene poco que ver a Laurín de hace unos años con el En la que actualidad. tenemos, con En el la de actualidad. Hay actualidad. una evolución tremenda en muy pocos años. Desde luego, que no es el primero que lo dice, ¿verdad? El cambio que ha dado, que... Claro, porque si tú llegas a Laurín y te encuentras lo que hay, pues tú dices, vale, pues es verdad que está bonito, porque está bien cuidado, está todo, muchas zonas verdes, pero si tú has visto cómo estaba hace veintitantos años, no 80 ni 90, sino veintitantos. Sí, los 90, desde los 90. Sí, desde el año 90, pues tú ves esa evolución y ves cómo el cambio tan tremendo que se ha hecho y que no para de hacerse. Sí, los cambios, vamos a hablar de esta parte así que me ha gustado a mí porque por un motivo que ahora lo vamos a decir. Los cambios ya no solo en las carreteras, los jardines, sino en la cultura, deporte. Laurín está muy... De hecho, hace unos días, ayer que se proclamó el pueblo mejor pueblo de cultura, ¿no? De cultura, sí. ¿Verdad? Hombre, eso es un privilegio, orgullo, ¿no? un orgullo. Ya fuimos Ciudad Europea del Deporte. Exacto. Europea. Claro. Y claro, eso es en función del número de instalaciones, de clubes deportivos que están funcionando. Si ahora además a todo eso, que eso continúa, porque lo que pretendíamos en su día, que no fuera flor de un día, es decir, sino que aquello, tuviéramos ese premio, pero que ese trabajo continuara, y me consta que se está continuando. Claro, el esfuerzo que se le dedica para... Claro, y si además al tema deportivo le añades además el tema cultural, que tiene eventos muy conocidos a nivel también nacional y fuera de España, y fuera, pues yo creo que es un premio muy merecido. Muy merecido, sí señor, muy merecido. Bueno, licenciado José Carlos en Derecho. Cuéntanos, llegaste a ejercer, pero poco, ¿no? Sí, estuve ejerciendo, se estudió no por una vocación, que yo nunca he tenido una vocación concreta de ser abogado, pero llegó un momento en que terminé COU, en aquel momento se estudiaba COU, tenía muy claro que quería estudiar que quería ir a la universidad, no sé si porque me lo implantaron desde pequeño o por lo que sea, y decidí ir. Entonces me recuerdo en su día que tenía dudas entre periodismo, entre historia y derecho. Y terminas en Derecho. Y terminé en Derecho. Y terminé Derecho, me di cuenta que no me entusiasmaba, pero que yo eso lo tenía que terminar. Y luego pero sacaste la carrera, claro, sí, la terminé. Estuviste trabajando poco tiempo. Correcto, estuve trabajando, y luego por circunstancias personales, para asegurarme, empezar en Derecho, si no tienes un conocimiento o alguien que te mete en algún despacho, el inicio es complejo, como todo en la vida. Entonces, para yo tener unos ingresos fijos... Asegurarte, ¿no? Mi padre tiene una empresa, tiene un administrativo, yo entré de administrativo en la empresa, y ahí me fui creando. La circunstancia fue que mi padre, muy poco tiempo después, se tuvo que dar de baja. Al principio era temporal, luego fue definitiva, y sin venir a cuenta, pues estaba dirigiendo una empresa. Y así me tiré 16 años. O sea, que te tocó ser el jefe, digamos, ¿no? Sí, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque te tienes que espabilar sí o sí, para lo malo porque había quien llegaba diciendo quién es para llegar aquí el último y ponerse arriba, ¿no? Pero bueno, eso ya al final el tiempo te pone en su sitio. Entonces tuve un momento en que tenía que alternar mi trabajo como abogado y el trabajo en la empresa. Y algunos años después tuve que decidir por uno o por otro, y en principio decidí por el otro. Entonces aparqué mi carrera jurídica. Jurídica, sí. Luego de ahí, después de dejar también la empresa familiar, te pones a trabajar con nuestro ayuntamiento, ¿no? En concreto en deporte, ¿no? La Concejalía de Deporte, ¿no? Sí, la circunstancia. Que ahí te pidió también lo del premio de Ciudad Europea, sí, ¿verdad? Yo fui uno de los técnicos que con mis compañeros, junto a todo el equipo, con el equipo nuestro, pues desarrollamos fue un proyecto, a mí me encantó, fue precioso, yo lo disfruté tremendo, y nuestro alcalde, Pruden, y mis compañeros y yo mismos nos vimos en el tribunal en Europa recibiendo ese premio, en Bruselas. En Bruselas, o sea, yo recuerdo aquel día cuando fuiste. Pues estábamos todos allí como un poco alucinados, ¿no? Viendo esto está ocurriendo de verdad, lo hemos hecho nosotros, nos lo han dado. Es que no es cualquier premio, es que un premio de Europa no es cualquier premio. Fue muchísimo trabajo, fue mucho trabajo, pero luego analizando tranquilamente los datos, es que no lo tenían que dar. Es que a nosotros nos dijeron
A ti te dan un coche viejo, véndelo, te cuesta trabajo venderlo. Si te dan un Mercedes último modelo, lo vas a vender muy bien y lo vas a vender caro. Y eso es lo que hicimos nosotros, vender lo que teníamos, no nos inventamos nada, simplemente supimos venderlo. Claro. Bueno, actualmente estás como técnico en la Concejalía de Servicio Operativo. Otro Hay cambio. también otro cambio. Hay otro para cambio, tu... es que después de estar mucho tiempo en deportes con Pruden, cuando Pruden lo cambiaron a servicio operativo, pues me llamó y me dijo, oye, ¿te vienes cuento conmigo? contigo. Y sí, claro. No me pude negar, pero es que tampoco quería negarme, ¿me explico? Hombre, si estás a gustito y os conocéis y mucho. Vamos a hablar de estos libros porque yo que tengo muchísimas ganas de hablar de la faceta, aparte de técnico, tiene ya otra faceta de escritor. Empiezas a escribir y empiezas con el primer libro, creo que dedicado a una persona a mi padre, que querida. mi padre ya falleció hace 5 años, no sé si son 5 o 6, yo para esas cosas soy muy despistado. Eso fue un trabajo que hicimos entre los dos, fueron muchas horas juntos, él me iba contando historias suyas totalmente deslavazadas, porque no tenía ningún tipo de apunte, y luego yo trataba de ordenarlo. Hay temas cronológicamente ordenados y otros más bien por temática. Es un libro que yo no he vuelto a tocar desde que lo escribí prácticamente. Eso pero sí. Tiene todos estos recuerdos de tu padre ahí sí, plasmados. pero no me atrevo a cogerlo. Algún día lo cogeré, lo tocaré y tendré que añadir un montón de recuerdos ya sin él. Seguro. El segundo libro, que es deporte, ¿no? Baloncesto. El otro es deporte. El otro fue... Yo recuerdo el día en que iba andando por Málaga, estaba haciendo una gestión, no me acuerdo de lo que era, creo que iba a Hacienda, mal sitio para ir, y fue como si se me encendiera una luz y decidí que todos esos años que yo había pasado en este club de aquí de la Orín de la Torre, ya viviendo aquí, justo en el año 96, cuando me vine aquí a vivir, pues quería plasmarlo. Y eso está lleno de anécdotas durante 6 temporadas con el club de baloncesto de la Orín de la Torre. Nosotros fuimos, unos compañeros y yo mismo, fuimos el fundador del club baloncesto de la Orín de la Torre, que todavía sigue, evidentemente ahora con un nivel organizativo, de cantidad de niños funcionando y de personas y de deportistas ya de cierto nivel, mucho más grande que tenemos nosotros. Pero los orígenes los montamos unos amigos que éramos amigos entre todos. Sí, amigos entre sí, ¿no? Hablando de deporte, baloncesto y tal, porque tuviste la oportunidad de presentar, hacer entrevistas, lo que estamos haciendo tú y ahora, a compañeros y a muchos deportistas de nuestro... De hecho, cuando me he sentado aquí, me ha salido directamente decir muy buenas y bienvenidos a La Orín es Deporte. A La Orín es Deporte, ¿no? Era el programa tuyo, era el programa. ¿verdad? Cuando estaba allí, pues me lo propusieron. Oye, mira, que ya que haces entrevistas, ¿por qué no lo haces en la tele? Entonces, durante 4 años estuve haciendo entrevistas a deportistas, que hay muchos y muy buenos. Mucha gente destacada de deporte. De 50 y tantas modalidades deportivas, que todavía siguen en vigor, y luego también ya, pues, entrenadores, deportistas, como digo, jugadores de todo tipo de deporte, directivos. Fue, la verdad, una etapa también muy bonita. Si es que La Orín es deporte. Sí, La Orín es deporte. Mucho deporte, igual que la cultura, hay mucho... También. Seguimos hablando de los libros publicados, tenemos otro que es de Francisco Gutiérrez, ¿no? Lorca Pacoli. Lorca Pacoli. Ese también me acuerdo que yo estaba en el despacho allí en el pabellón El Limón y entra Pruden por la mañana, muy temprano me habla, y demás, seguramente sería el lunes, porque a él se le ocurre, todas las cosas que se le ocurren, se le ocurren los fines de semana. Los fines de semana lo piensa. Y el lunes lo va soltando, nosotros le temíamos. Entonces, cuando entró por la puerta, me dice, ¿tú eres capaz de escribir un libro sobre Pacoli? A mí cuando me dijo el tú eres capaz, ya fue... ¿Ya esperabas tú? Digo, no, claro que soy capaz. Y es curioso porque yo acabé siendo amigo de Pacoli cuando Pacoli había muerto antes de yo empezar a escribir. Yo me tuve que reunir con 31 personas. Familiares, conocidos, amigos. Algunos me dieron un listado para que yo me entrevistara con ellos. Y conforme ellos me iban hablando, yo necesitaba decir, pues, dame el contacto de esta persona. Y al final, con 31, pues creé una biografía de esta persona a la que ya te digo, yo no llegué a conocer, pero que yo lo considero amigo mío. Claro, si te contaron gente de su cercanía, ¿no? Y además fueron momentos de todo tipo, especial. Como tú comprenderás, momentos especiales. Te sentabas con gente que eran momentos muy emotivos. Muy emotivos, recordando la vida, ¿no? La vida sí. Y las cosas de Pacoli. La historia encavada, esto otro también al deporte, ¿no? Otro del deporte. Deporte. El trasfondo es deporte, pero yo quería contar la evolución, lo que hemos hablado antes a nivel de la Orín, la evolución de cuando yo empecé a hacer deporte en Churriana, en una época diferente,
con unos medios prácticamente inexistentes, porque antes hablar de deporte se hacía el deporte en la calle y el deporte que se hacía era prácticamente fútbol. Claro. Hasta que allí surgió, curiosamente, un club de baloncesto en Churriana, al que yo me apunté, y yo sigo diciendo que ahora mi deporte es el baloncesto. El baloncesto. Yo soy socio de Unicaja y a mí me encanta el baloncesto. Yo el fútbol lo veo, pero el que disfruto de verdad... Y es tu favorito porque lo practicas, no solo... Ya no tengo rodillas para practicar. Bueno, sí que tienes capacidad. Yo estoy como Prudent, eres capaz de hacerlo todavía. Tu último libro, Sueños... De cine. Yo con tu... Soletía. Ya. Porque me ha gustado cita, o hay una cita que luego la digo, a ver si me da tiempo. Sueño de cita. Sueño de cita, no, de cine. De cine. ¿Cuándo y cómo surge? Pues porque eso es cambio. Pasamos de biografías, deporte, a relatos. Eso es ficción. A ver, yo siempre digo que todo lo que se cuenta como real no es del todo real y todo lo que es ficción no es del todo ficción. Pero eso fue en el confinamiento. Durante la pandemia. Durante la pandemia, cuando yo llevaba por las tardes, un par de tardes por allí, decidí que quería retomar películas que por determinadas circunstancias a mí me habían llenado de algo. Me refiero de películas clásicas. Te marcaban también, ¿no?, en tu infancia. O películas determinadas que lo asociaba, yo creo que nos pasa a todos, a ti te pasará también, que asocias una película pues a un recuerdo, lo asocias a una idea que te vino, algo que te pasó, algo que te contaron que le pasó a otro, algo que no te ha pasado, pero te hubiera encantado que te hubiera pasado. Entonces, todo eso, quería yo, al principio, ver esas películas, pero luego me di cuenta que lo que quería contar era lo que esas películas me suponían. Y eso es lo que quería tratar de contar durante 80 Las huellas que dejaban estas películas en ti, digamos, ¿no? Sí. ¿Y te surgen? ¿O no? O que a mí me preguntan, desde que publicamos el libro, me preguntan que si yo tengo gemelos, me preguntan que si yo creía que tú estabas casado y ahora resulta que no estás, porque confunden el narrador con el autor. Con el autor. Por eso hay que leer bien. Claro, bueno, a mí me gusta que me pregunten eso y digo, bueno, si le he creado la duda es porque se ha creído eso que se ha contado. Pero eso es bueno, señal de que has leído y no la tienen todavía claro, que te confunde el autor con el... Es muy curioso. Claro. Y son 80, ¿no? 80 obras. Yo quería hacer 100, pero porque dije... ¿Pero llegaste a hacer 100 o no? No, yo me quedé en 92. En 92. Pero te explico brevemente. Es que yo al principio digo, bueno, hago 100, no tengo prisa. Digo yo, si yo me hago un relato a la semana, pues en 2 años he terminado, no tengo prisa ninguna. Pero luego iba mucho más rápido de lo que creía y cuando iba por 92 relatos escritos, lo puse en el formato necesario para convertirlo en libro. Y me di cuenta que cada relato no me ocupaba 3 páginas como yo quería, sino que me ocupaban 4. De hecho, todos los relatos tienen la misma extensión, párrafo arriba o párrafo abajo. Entonces me di cuenta que iba a ser un tocho excesivo. Entonces no quería. Entonces digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Voy a quité 12, que me costó mucho trabajo. Eso iba a decirte, seguramente, después de escribir 92 relatos... Cuando uno escribe bajo su vanidad, te parece maravilloso todo lo que has escrito. Y luego te cuesta quitar, ¿qué quito? ¿Cuál quito? Igual que al principio, tú mismo eres muy autocrítico, dices, esto no vale, cuando lo das por bueno, lo consideras excelente. Tú crees que cuando la gente lo lea, va a haber un antes y un después en sus vidas. Luego te das cuenta que cada uno es de aquella manera. Entonces me costó trabajo, pero lo dejé en 80 relatos. Esos 12 están ahí aparcados. Ya veremos lo que hacemos con ellos. Seguramente tenemos segunda edición. Bueno, eso me dicen mucho pero ya. sin pandemia, por favor. Sin pandemia, que lo escriba yo cuando yo quiera, tranquilito, ¿no? Exacto, que un día vienes al polideportivo, ahí los jardines delante, y lo escribes otra vez en otro rincón, que tenemos muchísimos rincones de nuestro municipio donde se puede uno inspirar, ¿no? Cierto. Y entonces estos 12 están ahí aparcados, para cualquier momento pueden dar a luz, ¿no? También, ¿no? Sí, bueno, yo normalmente no sé de los que termino un proyecto, ya estoy en otro. No, yo normalmente me tiro entre libro y libro un tiempo. Igual mañana me pongo a escribir, que lo mismo me tiro un par de años que no escribo. De hecho, si miras esto, este es de 2012 el primero, y luego que era 2012, 2014, 2019 y 2022. O sea, 10 años. Desde el primero realmente hasta el último, sí. Porque el otro lo considero yo como un trabajo juvenil. De hecho, no se lo llegó a publicar, eso lo tenemos publicado nosotros y está repartido. Algún día lo publicará, seguro. Seguramente. Seguro. Lo tocaré y lo publicaré. Un homenaje
buenísimo para tu padre, seguro que le gustará. Sí. Y lo verá ahí donde está él, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo te ha dedicado al día, para escribir un relato? ¿Cuántas horas? O sea, tú veías la película y te ponías enseguida, como haciendo un resumen, digo... Yo veía la película, en algunos casos tenía clarísimo sobre lo que quería contar, veía la película como un apoyo, porque yo ya tenía claro lo que quería contar, pero en el otro lado la película siempre me ayudaba a centrarme en la idea en concreto. Entonces era ver la película, me tomaba mis notas como tú decías, esas películas mejor las he visto en familia. Entonces mientras mi mujer, mis hijos estaban viendo la película, yo también la estaba viendo y estaba tomando mis notas. Y normalmente cuando pudiera, al día siguiente, empezaba a redactar. Yo he terminado de escribir eso en 8 meses. Luego, después de estos 8 meses, había otros tantos de continuos cambios. No en el total ni en la estructura de cada uno de los relatos, pero sí bastantes cambios entre ellos. O sea, nunca uno termina de escribir cuando dice he terminado. Si yo lo cogiera ahora mismo, seguramente cambiaría cosas. ¿Algún capítulo de esta obra, de esta, que te costó ponerle fin? Dice, hasta aquí o sigo, quito, sí, pero pongo. Es curioso, igual parece una tontería, pero es curioso que a veces los propios personajes te van cambiando tu intención. O sea, tú vas redactando una historia y los personajes dicen, este que yo he creado no puede terminar de esta manera. Este se merece que termine de otra. O sea, que hay veces que es como si ellos me indicaran a mí cómo poder terminarlo. Según vas viendo, ¿no? Claro. Bueno, en el Portón, en la finca de El Portón, tuviste la presentación de lujo, ¿no? Ahí acompañado de Julio, ahí acompañado de compañeros, de familiares, de amigos, ¿no? Llenamos el Portón, ¿eh? Sí, sí, que me consta que los libros volaron, ¿no? Los libros volaron, recuerdo que se pusieron más de 100 sillas y había gente de pie. De pie. Y la verdad es que yo me lo pasé muy bien, nos divertimos mucho, porque no quisimos hacer nada del otro mundo, quería simplemente contar lo que estoy contando aquí ahora mismo. Y que las cosas surgen, de que vaya... ¿Por qué se escribió? ¿En qué momento se escribió? Allí hablamos un poco de eso, y luego la verdad que cada uno eso se editó por el área de comunicación y se repartieron esos libros. Y entonces todo el que asistió allí que quiso, pues cogió su libro, casi todos me dijeron fírmamelo, yo estuve allí firmando como si fuera un autor de éxito. Eres para nosotros, lo eres. Para nosotros, por Dios, son qué libro, pues lo eres. Había un personaje, una persona muy, muy, muy apreciada para ti y por ti, ¿no? Que estuvo ahí presente en la presentación de tu libro, tu ex maestra o profesora, ¿verdad? La que subió famosa, al atril. La señorita Charo. Charo, la señorita Charo, ¿no? Sí, ella fue una profesora mía de cuando estaba en el colegio, pero de los antiguos parvulitos. Sí. Que estuvo conmigo un par de años o 3 y 45, 46 años después todavía seguimos en contacto. Yo muchos domingos hablo con ella por teléfono, ella viaja por Herbás, yo voy muchas veces a su pueblo Herbás, ella vive en Madrid y todavía seguimos esa relación. Ella es uno de los personajes de ahí de... Ella es una protagonista. Sí, en uno de los relatos es ella. Es ella, dedicado a ella, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, José Carlos, que hemos terminado, llegado al fin rápidamente, pasa el tiempo, con lo que me gusta a mí seguir hablando de esta 80 obra, pero hay que leerlo. Para conseguirlo habrá más, para el que quiera. Ahora mismo, en principio, se hicieron 100 copias. Una tirada. Y me han llamado muchos ya que yo quiero una copia y tal, y es que ahora mismo no tenemos más. No sé, igual... Si es que como dijo una escritora alemana, creo que se llama Louise May, que dijo, un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Eso es lo que le pasa a tu libro, por eso lo quiere mucha gente. ¿Algo más que nos tiene que contar? Pues agradecerte pues tu llamada, que cuando me dijiste que me iba a llamar, digo, vale, pues venga, ¿de qué vamos a hablar? Te dije, no, vamos a hablar de ti, digo, de mí, yo prefiero hablar más de mi libro que de mí, pero bueno, en eso... Pero que tú eres también nuestro vecino de Mestanza, sí, que queríamos hablar de Mestanza, pero por tiempo de agenda hemos tenido que venir aquí. Pues donde queráis, cuando queráis, volvemos a seguir hablando, que a mí mi mujer dice que yo hablo mucho, con lo cual no tengo ningún... Y María también lo acaba de decir, ¿eh? Así que por ahí no tenemos problema. Esa es la confianza de Dios. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y hablarnos y de estos libros, ¿no? Y espero que tengas más éxitos, que eres
un escritor de éxito, ¿eh? No lo dudes. Nos vamos y os dejamos con este vídeo sobre, claro, la barriada de nuestro invitado, Mestanza. La semana que viene más aquí en Torrevisión. Gracias por seguirnos. El cortejo de Mestanza fue fundado por don José Mestanza Cruz y doña María Mestanza Luque, su esposa, en el año 1924, según consta en una placa instalada en el propio casco urbano de la barriada. Su leyenda textualmente dice: Cortejo Mestanza, fundado en el año 1924 por José Mestanza Cruz y María Mestanza Luque. A ellos se debe todo cuanto aquí existe. Homenaje a sus hijos en el 30 aniversario. Ellos y su larga familia se arriesgaron a la aventura de cultivar en arrendamientos unos terrenos alejados entonces de núcleos urbanos baldíos hasta transformarlos en lo que significa hoy en día. Una gran parte de la población de la barriada de Mestanza continúan llevando el apellido Mestanza. Este matrimonio estuvo formado por los bisabuelos de Nuria Díaz, esposa de nuestro invitado José Carlos Villalba. Hoy, Mestanza está en un lugar privilegiado, a escasos minutos del centro urbano del pueblo de Laurín de la Torre y a unos 10 kilómetros de Málaga capital. La población actual ronda los 200 habitantes coordinados a través de su asociación de vecinos.